Okay, buenas noches. Good evening. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement at Inwood Academy. Yo soy Tatiana Mahoney, la directora de participación familiar y comunitaria de la escuela Inwood Academy. Y voy a hacer esta reunión en inglés y en español. I'm going to do this presentation in English and in Spanish, as some of you speak only English y algunos de ustedes solo hablan español o prefieren, pueden hablar los dos idiomas, pero a veces se entiende mejor cuando se traduce. Entonces, para empezar, so to start, we are just take a look at your controls. We're going to start with everybody on mute, and that helps to avoid the background noise, and it helps to move things along faster. Para empezar, si todos se mantienen en mudo, silencio, su micrófono, porque así permite que no haya tanto ruido y puedan escuchar mejor. It also helps for families who are joining us just through their phones and they're not able to see the screen, so it's better for them to be able to hear well. And so that's why we're asking that everybody maintains their microphones on mute, silenced. Okay, so I'm going to do the presentation, and right after we're going to do the listening time and questioning time, and you can ask me any questions. So voy a hacer primero la orientación y luego seguimos con un tiempo de comentarios y de preguntas que usted pueda tener. Entonces, okay, so I'm going to start sharing my screen. Okay, so this is the presentation for Title I, and Title I is the largest federally funded program for schools. Esta es una orientación del Título 1 y es un programa federal más grande de la nación para las escuelas. O sea que vienen los fondos para las escuelas. So the goal is to generate high levels of academic achievement in all core academic areas. En sí, la meta de darnos el gobierno este dinero es para generar altos niveles de rendimiento académico en las áreas centrales, las principales materias. So there are ways that you can qualify to get this money. Not every school gets the money. You have to have 40% of the student population qualify for free and reduced lunch. That is, if you have 40% of the population, then you're considered a Title I school, and IL is a Title I school. Now, it's very important for the government to determine if you're a Title I school by applying for the free and reduced lunch. And so all schools ask to please, even if you don't think you qualify to get reduced lunches, if you have a great income, you still are asked to fill out the application. And this is done usually at the beginning of the year, but since we are online, then everything is now virtual. So, nosotros hay ciertos requisitos para poder entrar a calificar para dinero del gobierno. Y eso tiene que ser que tengan 40% de la población estudiantil que califique para obtener almuerzo gratis o a precio reducido. Nuestra escuela es clasificada de Título 1 porque tenemos ese porcentaje de población y se sabe el gobierno que usted califica porque hace una encuesta al principio del año. Este año todo se hace a través de myschoolapps.com. So, just a reminder for those of you who just joined in, please mute yourself.
so that we can all hear better the presentation. Les recuerdo, por favor, que estén todos en mudo. So, okay, so moving on. So there are certain requirements that the government has once you qualify for Title I, and that's to do a needs assessment of the entire school. So we evaluate all the students. If you're a new student in our school, that's why you needed to take a test. And another one is to have school-wide reform strategies to improve student achievement, especially low-achieving students. Highly trained teachers who know how to address the needs of various learners. Some children learn in one way versus another way. Ongoing professional development for all teachers, administrators, and paraprofessionals. Recruiting and training teachers to help meet the needs of diverse learners. Improving in accountability within the state and federal systems. Allowing teachers to have input into the use of assessment data to improve student achievement. Provide accelerated instruction for struggling students, integrated programs and services to benefit all the students, and this might include programs like nutrition, homelessness, anti-bullying, etc. So, los requisitos que pide el gobierno que se cumplan al tener este dinero es, evaluación de las necesidades de toda la escuela, estrategias de reforma de toda la escuela para mejorar el rendimiento de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de bajo rendimiento. Maestros altamente capacitados que sepan cómo abordar las necesidades de los varios alumnos. Desarrollar profesionalmente a los maestros, administradores y paraprofesionales, reclutar y capacitar maestros para ayudar a satisfacer las necesidades de los diversos estudiantes, mejorar la rendición de cuentas dentro de los sistemas estatales y federales, permitir a los maestros participar en el uso de los datos de las evaluaciones para mejorar el rendimiento de los estudiantes, proporcionar instrucción acelerada para estudiantes con dificultades, integrar programas y servicios para beneficiar a todos los estudiantes, y esto podría incluir programas de nutrición, de ayudar con las personas que no tienen vivienda, o anti-bullying. So in essence, they want the money to be used so that all the students, not just those with the most support, get ahead academically. So because of that, then they want to emphasize that those students who do not have enough support, either because of the housing instability or because they just don't have enough resources, that those students who are performing at a lower level get all the support that they need to get ahead. En esencia, lo que quieren es que la escuela use los fondos para que ayuden a todos los estudiantes a tener un buen rendimiento académico. Entonces, especialmente aquellos que tienen problemas, ya sea que instabilidad por vivienda o que no están haciendo bien en la escuela las materias. Entonces, quieren que se enfoquen más que todo en esos estudiantes para que los ayude a tener buen rendimiento estudiantil. So, because this, and now more than ever, because a lot of the families are becoming, the parents are becoming the main teachers, you are being involved in so much in your child's learning. It is very important, your participation in letting us know how your child is doing. So parent involvement, all the studies show that if you are involved, students have higher grades, they have better attendance, and they increase their motivation. So, por lo que usted ha estado al tanto de su niño durante este tiempo remoto, es muy importante que nos indique cómo está su niño, qué es lo que necesita. Y en sí los estudios muestran que si los padres están involucrados, pues entonces en ese caso los muchachos tienen puntajes más altas, tienen mejor asistencia y aumenta la motivación para que estén mejor. Okay. All right, so I'm going to stop sharing right there, and I'm going to ask
if there are any questions so far, please just make sure that you use the chat and start texting your questions so that later on I can answer your questions. We will have a time of question and answer later on, and as well as for me to hear more about what you think based on the information that I'm giving you. Me tomé un momento ahora para asegurarme que todos sepan que por un lado estamos en la primera parte de la presentación, estoy dando la información, pero al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que si quiere, si se le va a olvidar la pregunta, si quiere anotarla ahora, puede usar el chat para escribirla y luego más adelante voy a responder sus preguntas. Y mientras tanto, durante la presentación, pues, y todos mantenemos el micrófono en silencio para que podamos escucharnos mejor. Okay. All right. So now I'm going to continue. All right. So from all the money that we receive, 1% of the funds go to the parents. And so they use the funds there, they classify what we can use the funds for. So they go to either parent workshops to support student academic achievement or social and emotional well-being. That means that if there is you need some help for something in particular, we can pay with this money an expert to teach us how to do things better. Or if there are certain activities that require supplies or emergency items, then we can use the money for that. And in the past, we used a lot of the money for when we did workshops, when parents came into the school to provide dinner and childcare. Because the idea with Title I is that we do not want parents to say that they could not participate because they didn't have anybody watching their children, their smaller children, or because they didn't have anyone to prepare a good meal. So that's why we use the money that way. And also, as well, we use workshops for parents to work more effectively with teachers. So if you're having trouble connecting with a teacher, to understand best systems to work with the teachers, or information about health and nutrition, or anything that is aligned with academic achievement so that you know what is required, or also professional development for teachers to improve parent engagement. If you find like your teacher is a great teacher, but you don't like the way she's communicating with you, then that teacher could get professional development so that she can improve how she communicates with parents. So those are kind of like the ways that the government says to use the funds. Entonces, 1% de los fondos son designados para los padres y determina el gobierno cómo deben usarse. En general lo usan para talleres para padres de apoyo, para darle a usted más apoyo académico, social, emocional, cosa de que usted pueda dar un buen refuerzo a su hijo. Si usted cree que necesita más apoyo en ciertas cosas que la escuela no le puede dar, se puede contratar un experto a que venga a darle esos servicios. Por ejemplo, en el pasado dimos familias querían saber sobre el asma, entonces se pagaron para médicos que explicaran sobre el asma, cosa por el estilo, o si tenían una actividad, se podía usar para comprar los materiales o artículos de emergencia que se necesitaban. La otra cosa que se usa mucho, los fondos de título 1 es para cuidado de niños y merienda. Y a veces MetroCards también, para cuando los padres venían a la escuela y para que no tuvieran que decir que no podían participar a la reunión porque no tenían con quién dejar los niños o no tenían cómo darle de comer porque nadie le iba a cocinar o no tenía cómo llegar a la escuela. Por eso se daba ese fondo designado para esas cosas. La otra era talleres para padres para trabajar más efectivamente con los maestros. En sí es para usar ciertos sistemas que se usan. Por ejemplo, nosotros usamos Alma. Entonces, si necesita más talleres para saber cómo usar bien esta plataforma o ClassDojo
o en sí cómo comunicarse bien con los maestros. Lo mismo de que los maestros, si tienen, usted está quejándose que no se están comunicando bien con usted, ese dinero puede ser usado para que los maestros tengan desarrollo profesional para que comunique mejor con usted. Y claro, está otros servicios como de apoyo, de nutrición, de salud. Antes se hacía también paseos que tenían alineados con el contenido académico, algún museo, cosa por el estilo. Okay, so now under COVID, the Department of Education identifies families who are eligible to receive further support regarding their immediate needs. So it's very important because I get a list of families who at the beginning of the year are identified by the Department of Education based on the surveys that you took when you sign up your child in the Department of Education database. They determine who are the families who need additional support. And so I target those families to get certain benefits. And so there are things that sometimes I offer only to certain families, but I don't make public to everybody else. So I let you know about this because that list, is not a fixed list. The Department of Education may not have an updated list. You may lose your job, God forbid, and then you're not on the list. So how do you get support? And so it's very important for you to know me and to connect with me so that I can help you through this time so that your child continues to have a great academic performance, even through the challenges of the day-to-day life. Entonces, el Departamento de Educación identifica familias que son elegibles para recibir más apoyo en cuanto a sus necesidades inmediatas. Y ahora con COVID es muy importante saber que la lista que me dio el Departamento de Educación, a usted registrar su niño, identifican ciertas familias y yo, de acuerdo a esas familias que yo tengo esa lista, yo le mando información a esas familias de beneficios. Ahora, comparto esto con todos porque a lo mejor usted no ha recibido ciertos beneficios de la escuela y la razón es porque a lo mejor no está en mi lista, pero le informo porque el Departamento de Educación no siempre va a tener una lista al día porque la situación, especialmente bajo COVID, va a cambiar. Algunas familias cambia la vivienda o cambia el trabajo o cambian la situación y lo que queremos es que todos los niños reciban el apoyo que necesitan y que obstáculos que puedan tener por los cambios de COVID no vayan a ser también obstáculos para que los niños aprendan y den su buen rendimiento académico. Así que por favor comuníquese conmigo y para yo mantenerlo al tanto de todas las oportunidades que hay. So who can be part of deciding Title I funds? So one of the things that the government says is that it's not like just one person from the school determines how that money goes and everything. No, they want it to be a true partnership. So any parent can determine if there is a desire to be part of the committee. If they want to be the ones who decide what kind of funds are being used for what. So el gobierno en verdad quiere que nosotros seamos buenos socios, entonces no quieren que la decisión vaya de la escuela nada más en que cómo se va a usar este dinero. Entonces por eso es que los he invitado para que ustedes tengan esta información y si ustedes quieren ser participantes del título 1, del comité de título 1, entonces usted va a tener mucho que decir en cómo se va a usar los fondos. Y entonces cualquier padre de la escuela califica para ser parte del comité del título 1. So this is something that is very serious, take very seriously because it will affect how we use the money to support just thinking about the goal, which is to help those students succeed academically, especially those who have the most need. So just to clarify, the services that have to increase the quality of instructional time. They have to accelerate academic enrichment, or they have to raise the quality of instruction. So
we have to, when deciding what kind of programs, what kind of extra help the students get, they have to be really direct impact to the student. So it really is not, you know, because it feels good. It has to really make sure that it helps the student understand the concepts and the whole well-being. Entonces, los padres que participan, entonces, tienen que ver que todo bajo el lente de verdad proveer servicios adicionales a los estudiantes que en verdad los impacte directamente. No son cosas de que uno diga, me gustaría hacer esto, como decir, tocar un instrumento, pero en verdad cómo esto lo va a impactar en la calidad de tiempo de instrucción, en programas académicos acelerados de enriquecimiento o elevar significativamente la calidad de instrucción o dar en verdad oportunidades para que los niños avancen mucho más. Okay. So the thing is, they're very clear, we cannot use the funds to pay staff salaries. So for example, there were the Title I funds were always back and forth into how they were going to be used. For example, in the past, they allowed Zumba to be used, funds to be used to pay for Zumba, because they said, well, it's for well-being, and if a parent is has a well-being and is in good health, then you will be able, a happy parent is a happy child. So they made that kind of thinking about it. But if you think about, if you have to pay the salary of the Zumba teacher, then they're saying, no, you cannot pay the funds for the staff to deliver those services, or the piano teacher, or the drums teacher, whatever, music teacher. Usually schools wanted to make a case to use the funds to pay staff salaries. So they're very clear that we cannot do that. We cannot use it to pay for meeting space or security personnel. So if, for example, you say, well, I want my student to come to the school because I cannot pick him up at this time, and so I need to rent extra space and security to watch my kid, that then we couldn't pay that use the funds for that, or pay for gifts or raffles or prizes. We can say, well, more parents will be engaged if we have more gifts or prizes or t-shirts. So we cannot use that for that. Or if the parents are working so hard in the school and they say, well, they should pay me, and no, we cannot use that money to pay parents from the committee. Entonces, para aclarar, el gobierno es muy claro en cómo usar este dinero y dice, no se pueden pagar, por ejemplo, salarios del personal. O sea que si, por ejemplo, el comité dice, y lo han hecho en el pasado porque siempre se discute, sería bueno pagar para que nos enseñen bailar Zumba, porque entre los padres están más relajados y más en buena salud, pues entonces pueden ayudar mejor a sus hijos. Y el gobierno a veces dice sí, a veces dice no, y por eso le doy ese ejemplo. Pero en sí lo que dice es que no se puede pagar el salario del entrenador de Zumba, por ejemplo, o el salario de que si uno dice, me gustaría que enseñaran el violín en la escuela, entonces, pero no hay fondos para pagar al maestro, entonces saquemos el dinero de título 1. No, no es para pagar salarios de personal. Tampoco se dice, me gustaría que mi niño viniera a la escuela ciertos días, pero, por ejemplo, los sábados, pero la escuela está cerrada los sábados, entonces no se puede usar ese dinero para uso del espacio en sí de personal de seguridad. Entonces, es por eso que tiene que estar uno bien claro en lo que no nos permiten usar ese dinero, o pagar por regalos o rifas o premios o camisetas, o por padres que dicen, yo he participado mucho porque deberían pagarme. No se puede usar eso. Just to be clear, we have used, we do give out gifts, we do raffles, we do prizes, we do t-shirts, but that money doesn't come. We do not get it from Title I. We use it through other funds.
So again, why should you participate in this committee to be of Title I is again because it improves academic performance. You're on top of things. We will become strong partners in our children's education, and it offers practical workshops and skills for parents to help students succeed. So whether you are on the planning committee or whether you are just participating in the workshops, then it's always good just for you to be part of it, because again, the aim is to increase academic achievement, and within academic achievement, it's also the well-being, mental health, emotional health, social health of the student. De nuevo, ¿por qué usted debe participar? Porque, claro, al estar usted parte de este comité, pues usted va a ver más claramente cómo está el rendimiento académico de su hijo, va a poder tener mayor voz. En verdad estaríamos buenos socios en la educación de los niños y, claro, aunque usted sea parte, ya sea en la planeación o en la o participando en los talleres, pues va a tener las habilidades y se va a beneficiar para en práctica cómo ayudar a su niño mejor, no solo a desarrollarse académicamente, sino también en la parte emocional, mental y social. Okay. So here's one of the things that it's very important for you to know is that the school, because we're in remote learning, it's very hard sometimes to understand how the students are doing because they're not there in front of the teachers. So it is very hard for teachers to know how much are the students mastering the skills. So it's very important for us to, as parents, to really make sure that the students are doing their homework independently. So it's not like the sister helped or the older brother helped or the, you know, it would just, if you feel like your child is not fully understanding the concepts, that's the best thing that you can let us know. Because again, we can use the Title I money to help the students really master the skills, because that's what we want. We want all our students to, it's not just what grade they got, it's just, do they know how to do what they need to do? So very important to encourage the students to do all the work in an honest and complete way, to really be thorough in their way and make the most of all the things that we are offering. Muy importante, como esto todo va con el enfoque del rendimiento académico del niño, es que como padres inculquemos a nuestros niños a que hagan sus tareas de manera honesta y completa y claro está independiente, porque a veces decimos si el niño no entiende, y a veces uno dice, bueno, que el hermano le ayude o que el tío le ayude o alguien que le ayude, pero en sí el maestro no se da cuenta que lo ayudaron, entonces, y más si no estamos en la escuela para ver todo. Entonces, es muy importante que el maestro se dé cuenta qué es lo que aprendió o no aprendió, o sea que por eso que esté independiente el trabajo para que así podamos ayudar mejor al niño en todo. Okay, so now how can you help us? You know, so very important is number one, the foundation of just connecting. It's getting ALMA, understanding how ALMA works, especially because through ALMA in middle school, you'll be able to see how, what your child's schedule is like. And when your child has live instruction. And then the other thing is you can also tell if your child is turning the camera on, if your child is participating, because that's all graded. So
next to in Alma, you get a grade, and that means if you get a 1.6, it means that your child is really not participating, even not even join the class, the live lesson. But if it's getting a 4, on the other hand, means that your child participated in the chat, answered questions, the teacher was able to see his face, and connect and understand that your child was grasping all the concepts. So you'll be able through Alma tell what is your child's participation in live instruction. The other thing is to check Google Classroom, because in Google Classroom, you can tell how many homeworks you have, your child still needs to do. And again, you have to make sure that they know that it's not just turning things in. Are they being thorough? Are they learning as much as possible? Not just to get away and play video games. The other one is to check your email. Because through the email, we send a lot of messages that can help you. For middle school is very important that you know that we have tutoring time, which is virtual as well, so it's live. And if your child needs tutoring, your teacher may ask your child to participate in tutoring, or your child can just join the tutoring session. And sometimes with the virtual tutoring, you get almost one-on-one. In high school, it's office hours, and they're in the schedule. They're all over the timing throughout the day. And of course, participating in conferences and for you to be involved. Now, middle school, we are starting next week. We're going to do a lot of communication through ClassDojo, through stories. So if you have not connected to ClassDojo, please do so, because they're going to start sending a lot of messages just to get you going, like kind of on how to communicate well with the teachers, because they really want to connect with you. And just through Alma is mostly the communication will be through Alma from the teachers to you. If you want to connect with the teacher, you just click on the envelope in Alma and next to the teacher's name, and that will be the best way to connect. Okay, so la mejor forma para ayudarnos a que su niño tenga buen progreso académico es que usted tenga una forma de revisar cómo su niño está interactuando con los maestros. Y una de esas formas es a través de Alma, porque en el sistema Alma usted va a ver el horario de su hijo, que está el nombre de los maestros, está la hora en que su niño tiene lección en vivo, y también está una calificación de la participación de la lección en vivo. O sea que si su niño ni siquiera se conectó, va a tener 1.6, pero si se conectó, entonces va a tener un 4. Quiere decir que el maestro le pudo ver la cara en la pantalla, su niño prendió la pantalla, interactuó muy bien con el maestro hizo preguntas y su niño respondió, se dio cuenta que su niño estaba entendiendo las cosas, entonces por eso sacó un 4. Entonces, y entre esos es que su niño o no está interactuando tanto, y pues así lo puede usted animar para que, o preguntarle por qué no está interactuando, y ver cuáles son los problemas para asegurarnos de que su niño esté avanzando de la forma que tenga que avanzar. La otra es revisar las aulas de Google. Ahí en Classworks, ahí dice las tareas que tiene que hacer, y también dentro de Google Classroom tiene enlaces para entrar, ya sea al horario de oficina o para en la high school o para tutoría virtual en la escuela intermedia. Es un enlace que se usa siempre, es el mismo enlace para entrar a todas las mismas clases, o sea que siempre se usa un enlace para matemática, un enlace para inglés, y es el mismo enlace.
Y lo mismo para la tutoría. A veces la maestra le invitan a su niño a que venga a tutoría, pero también es una puerta abierta que si su niño no entendió algo, pues puede venir también a la maestra en forma virtual a pedirle que le explique, y muchas veces la tutoría es 1 a 1. Y claro está que usted participe a nuestras conferencias virtuales como esta. Voy a tener... todos los miércoles voy a tener tiempo para, si usted quiere unirse conmigo durante el almuerzo, para hacerme cualquier pregunta que usted tenga. So I'm going to have in October lunch with me. So I'll have Zoom meetings, a chat and chew, where you can join me during lunchtime on Wednesday, so you can come in and ask me any questions or pass along any information that you want for teachers or anything that I can support you. So just know that we will have that in October. So in the past, Title I money covered, again, babysitting and all those food and all that. But now, you know, we're not meeting. So the question is, what should we use that money from Title I? And so the question is, what challenges are you facing now that are keeping you from being fully engaged? That will be one question for you to think about for using this money. In the past, we had a Title I meeting where parents said, you know, I'm concerned about this or I'm concerned about that. And because of that, we did workshops. We invited people to come in and talk about those themes. So during family council. So the same way, what kind of training would you like to receive considering all the things that you're going through right now? We use the funds for culture nights to promote school wellness, you know, getting materials, you know, all cultural events. But now, what kind of projects would you like to ask to implement this year? Considering that the theme is Year of Opportunity. Through the challenges, like the saying goes, when you have lemons, let's make lemonade. So let's think ahead. We are not thinking about just even if your child is graduating this year from high school. Think the same way. If you're graduating now if you were to graduate from college, what would your child need right now? If you're just starting out in 5th grade, well, what would your child need as they graduate from high school? What things would you like your child to have? What opportunities? And so thinking ahead, sort of like when you make a recipe, you just don't start the video of how to do the recipe and then stop to go buy the eggs or stop and go buy the sugar. No, you gotta do it all, get all the ingredients, and then you build up. So let's think big. Let's think what kind of person you want your child to become, what kind of skills you want your child to have, and what kind of support do you need so that we can build those leaders of tomorrow, considering the changes that are happening. So we would like to hear from you. What would you like us to cover this year? Again, because this is for you, to best support you for your child to succeed. Okay? Entonces, nosotros tenemos que hacer una política de participación familiar. Y como les dije antes, en el pasado, el dinero del título 1 cubría como cosas como el cuidado de niños o en las reuniones escolares o comida. Pero ahora, como no nos reunimos, no usamos el edificio, entonces usted díganos qué desafíos enfrenta ahora que le impiden participar plenamente en la educación de su niño. Para saber si podemos usar esos dineros, empezar a tener lluvia de ideas, de saber cómo podemos ayudarnos y para que de nuevo la meta sea que su niño avance académicamente. Lo mismo, el dinero cubría asesoramiento de expertos. Entonces, si usted dice, me gustaría saber más de esto, entonces, ¿qué tipo de capacitación le gustaría a usted recibir? Usábamos el dinero para noches culturales divertidas para promover el bienestar escolar. Entonces, lo mismo, ¿qué proyectos le gustaría que implementemos este año de forma virtual? Pensando que el tema de año de oportunidad. Entonces, pensemos en grande. Si su niño se está graduando ya de 12 grado,
Entonces piense qué sería lo que su niño necesitaría cuando ya está en la universidad o graduándose de la universidad o si su niño está en quinto grado, qué usted querría que su niño tuviera, qué destrezas quisiera que tuviera para cuando se gradúe de high school, ya de 12 grado. Entonces, piense grande, haga de cuenta como si está haciendo una receta y uno cuando empieza la receta tiene todos los ingredientes y ahí sí empieza a hacer la receta. No es que empieza y luego se da cuenta que necesita ir al supermercado por los huevos o por el azúcar. No, tiene que tener ya todo pensado antes, planificado y pensar, toma tiempo, pero vale la pena pensarlo para que tengamos una buena beneficio en un futuro. Y así que lo mismo, nosotros hemos tenido series para los padres sobre liderazgo. Entonces, ¿qué tipo de temas les gustaría que cubriéramos este año? Entonces, son muchas cosas para pensar y luego el equipo que quiera ser parte del título 1, vamos a revisar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos participar y hay que hacer como un contrato entre la escuela y los padres para que se cumpla, para que en verdad tengamos esas metas y esas metas se vayan a cumplir. Y claro está, los padres que participen en esto no solamente ayudan a escribir el contrato, sino también aprueban el dinero para usar de una forma que esté todo bien. Entonces, las personas que se quieran, los padres quieran participar en el comité del título 1 en sí, tienen que ayudar a revisar la política de participación familiar del año pasado y al mismo tiempo ayudar a crear un contrato entre la escuela y los padres de las cosas que hablamos, de lo que usted quiere que su niño tenga, del tipo de capacitación que usted quiere tener para ayudar a su niño. Y claro está, aprobar el dinero que en verdad cumpla las metas de ayudar en verdad al que más lo necesita. Y entonces es muy importante que usted se comunique conmigo y me diga si está interesado en ser parte de este equipo. Okay, so I'm going to stop sharing my screen. I talked a lot. And I'm going to now open up for questions. Let me just see. Okay. But before that, I just want to emphasize a very important in tips of remote learning. Number one, stay in communication with us. Things that you can do, stay in communication with us. The other one is designate a workplace for your child so that all the books, all the workbooks are in one place. Be mindful of your computer placement sometimes. Because I said that it's very important for the teacher to realize if your child is understanding the concepts, that, you know, it will be distracted if you're walking into the lessons. And I do that as a parent because I also have kids. And sometimes I go in and say, do you want something to eat? And they're in the middle of the lesson. So I'm interrupting a lesson. So just to be mindful of the computer placement. And one of the ways is just for you to know your child's schedule. And get to know the learning platforms again, Zoom, Alma, Google Classroom, and I can help you with all that as well. Antes de empezar las preguntas, lo que sí quería enfatizar es que hay 5 consejos que damos para ayudar en el aprendizaje remoto, y una es esté en comunicación con nosotros. No tenga pena. Cuantas veces quiera usted hablar conmigo o la forma que yo pueda ayudarlo, por favor esté en comunicación con nosotros. La otra es que designe un lugar para que su niño haga la tarea. Es importante porque lo ayuda a enfocarse a que ese es su lugar para hacer la tarea. Si es el mismo lugar donde está durmiendo o está comiendo o está jugando, pues entonces no hay una división entre de dónde va a hacer las cosas. Entonces es bueno delinear los límites por más que usted pueda. La otra es, tenga en cuenta dónde está su computadora, porque a veces me ha pasado a mí como mamá, también tengo yo
3 hijos, y a veces yo interrumpo las lecciones, yo entro a la habitación donde está haciendo su lección y digo, oh, mira, ya traje el desayuno, y ellos están en la mitad de su lección, y yo interrumpí ahí y aparecí en cámara, y entonces hay que uno estar pendiente de que tener el horario de los niños, de saber cuándo es que ellos tienen sus lecciones en vivo, y para no interrumpir o para no tener distracciones, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, esta misma hora que la abuela ve la telenovela, pues entonces, pues hay una forma, hay que acomodar y tener una reunión y saber qué es al mejor tiempo, porque es esa hora en que su niño está teniendo lección. Y como les digo, es muy importante que el maestro se dé cuenta que su niño está interactuando y que esté poniendo atención. Y la otra cosa es saber bien cuáles todas las formas en que nosotros nos comunicamos con ustedes, ya sea a través de ClassDojo o aulas de Google o por Zoom o por Alma. Y no se olvide, yo estoy aquí para servirle, así que cualquier forma que yo lo pueda ayudar, cuantas veces no tenga pena en preguntarme. Okay, so I'm going to start answering questions. I see some of you put some questions. Okay, so question is, when do we fill this application? So the application for the school foods in myschooapps.com at the beginning of the year. It's very important that you fill it out at the beginning of the year. And that is another way for the government to have all your information. And again, if the school opens or closes again, remember, during the time that the school closed, the government designated that money for school meals to go directly to you as a benefit that went into your Medicaid or your food stamps card. But those families who ended up filling this application, you know, they tended to get the money sooner than those families who did not. So it's very important for you to fill out the application. Again, that's myschooapps.com. And I sent out a video so you know how to fill it out. So it's very easy to fill out, but it's long. That means that you have to put all the names of the children in your house. So you have to put in how much income you get from each member of your house. And then that's it. So, like, next question was, la pregunta fue, ¿cuándo uno tiene que llenar la aplicación para el almuerzo gratis o reducido y aún si no califica? Bueno, al principio de todo año escolar, que llene en myschooapps.com, myschooapps.com. Yo le mandé un mensaje anteriormente de cómo llenarlo con un video en YouTube. Es fácil, pero tiene muchas preguntas porque uno tiene que anotar todos los nombres de todas las personas que dependen de usted, más cuánto gana cada persona en su casa. Pero esa es otra forma del gobierno tener su información, su dirección, para que le llegue, por ejemplo, la tarjeta que dio el gobierno de dinero durante el tiempo que la escuela estuvo cerrada, porque ese dinero era porque se suponía que durante el tiempo que la escuela estaba abierta, su niño había recibido desayuno y almuerzo. A la escuela estar cerrada, pues entonces ese dinero le correspondía a su hijo. Por eso es que le mandaron ese dinerito ya sea a través de Medicaid card o de food stamps. Entonces, o la tarjeta que después le llega en el correo. O sea que es muy importante que la llene porque es otra forma del gobierno tener su información en caso tal de que la escuela abra y vuelva y cierre. Entonces, usted tenga todos los beneficios para su hijo. Okay, so next one is, thank you, Tasha. Okay. Okay, so personal question is, how do I get extra help on ELA and math
since this is my first year at Inwood Academy. So this is great. So the first thing you do is just letting me know so that I can connect with the teachers so that, you know, your child, if your child is new, then got an assessment. And through the assessment, the teacher is able to determine what kind of additional help. So for example, some students already got additional materials. They were selected, a group of students, to get additional materials to get a different program in ELA. So so then they get designated different teachers to get all that you know, any help, additional help. So just want to let you know, if you find yourself in this situation where like, I think my child is struggling with this, even if you don't know, but you think, just connect with me. We double check if your child is new to get to check or go over that assessment to make sure that your child is getting all the support. Ok, una pregunta es, ¿cómo sé si, por ejemplo, mi niño necesita ayuda adicional en matemática o en inglés? ¿Y cómo puedo tener ese apoyo extra para este año, especialmente si soy nueva? Bueno, si es nueva, pues entonces su niño le hicieron un examen de admisión. En sí, es el examen era para determinar qué tipo de apoyo su niño necesitaría. Y entonces, la mejor forma es de conectarse conmigo y entonces yo puedo conectarme con su, la directiva de la escuela para asegurarme que su niño esté recibiendo todos los refuerzos. Por ejemplo, ahorita mismo se están haciendo en la escuela intermedia un programa especial de inglés en que tenían diferentes apoyos con diferentes libros que no todos los estudiantes recibieron. Fueron ciertos niños que necesitaban este apoyo adicional. Entonces, es fácil para nosotros saber si su niño clasificó para este tipo de apoyo. So, because, you know, sometimes we feel like your child needs, but maybe your child is right where they need to be at the moment. So we just double check. So good. Just let me know and we will do the checking. Okay, next question is, okay, so question is, I want to know if teaching will change in October since students see 1 hour per day. Well, so things are going to change. October, things are going to change. So you will get a letter from the leadership team soon with the new plan, because we will start on phase 2 of, you know, of instruction. So you will get a letter soon from the leadership team as to how things are going to be. So la siguiente pregunta fue, ¿cómo sabemos cómo va a cambiar el aprendizaje en octubre? Ya que los niños están recibiendo 1 hora viendo en instrucción en vivo a los maestros. Bueno, y lo que les digo es que va a cambiar porque ya empezamos en octubre, empezaría la fase 2. Entonces, es por eso que muy pronto van a escuchar de la directiva de cómo va a ser la fase 2 y cómo va a ser el tipo de instrucción. Y todo sigue avanzando, por eso es muy importante su participación en todo, porque nosotros necesitamos saber cómo mejorar. Ustedes son nuestros ojos, nuestros oídos de cómo están funcionando las cosas. So, and just to add to that, for phase 2, we will do another survey just to make sure, because your ears and eyes, you're the ones who can tell how things are going on. And so, and your wishes are very important as well. So we will do a survey coming up. So stay tuned for a survey and a letter from our leadership team. It's coming up because we're about to start phase 2 in October. Okay, so another question was about students will be 2 days in school. We will soon know from the leadership team how the phase 2 will work. Okay, all right. All right, so there is another question about, well, if your child has special needs, or if your child has, you know, anxiety or anything,
that keeps him from participating well because of the camera shy or something like that, by all means, we keep on encouraging your child to participate. But if you see that that's too much of a hurdle, your child can use the chat to make sure that the teacher knows that he is or she is participating well in the classroom. Again, that the screen to be on is just a way for the teachers to know that your child is understanding the concept. So let's not forget what the goal is. The goal is for your child to really get what the teacher is instructing. So, and that's why we make it that as a rule. But if your child has an issue with having the camera on, if it's keeping him from or her from learning, so then let's make sure that we come up with a different plan. La otra pregunta es, ¿qué hago que mi niño no quiere prender la cámara? Le causa mucha ansiedad o lo que sea. Bueno, recuerde, el objetivo es que su niño aprenda. Y la razón por la cámara está prendida es para que su maestra se dé cuenta si su niño está entendiendo o no está entendiendo. Ahora, si le está causando demasiada ansiedad a su niño, pues su niño no va a aprender. Entonces, el objetivo es que aprenda. Entonces, vamos a apóyelo a que use el chat para hacer sus preguntas a la maestra y cosa de que el maestro se dé cuenta que su niño está interactuando. De todas formas, la meta siempre es que su niño esté entendiendo. O sea que si sigue así, pues avísenos y de todas formas yo tomo nota para que se haga algo para que acomodar a su niño. All right, so I'm going to stop recording right now just because of the timing.